Hola, de regreso en este nuevo video. En este video voy a explicar cómo resolver 3 problemas que me describieron en los comentarios y que decidí responder con un video porque es más didáctico para este tipo de casos. El primero tiene que ver con el icono para crear un nuevo proyecto y que, como podrán haber notado, aparece inactivo al iniciar el programa. AutoCAD Electrical muestra varias funciones inactivas antes de iniciar un dibujo. Mientras no se inicie un dibujo, estas funciones no se activarán. Aquí puede ver la primera pantalla de AutoCAD Electrical, antes de comenzar a dibujar. Como puede observar, varias funciones del programa aparecen inactivas. Todas las pestañas de la cinta de opciones están inactivas. Las funciones para crear un nuevo proyecto, un nuevo dibujo dentro de un proyecto activo y otras del menú del administrador de proyectos también aparecen inactivas. Si hacemos clic derecho en cualquier proyecto, la ventana de opciones también aparece con casi todas las funciones inactivas. Lo mismo ocurre si buscamos un dibujo y hacemos clic derecho sobre él para ver las funciones disponibles y que ahora están inactivas. Para que estas funciones se activen, hay que abrir un dibujo existente de cualquier proyecto o crear un dibujo nuevo. Para este caso, voy a abrir el dibujo 003 del proyecto, que se encuentra activo por defecto en este momento y que se encuentra dentro de la carpeta de esquemas. Como puede apreciar, todas las funciones que estaban inactivas se han activado. Ahora ya podemos crear un nuevo proyecto o un nuevo dibujo. El segundo problema es que cuando creamos un nuevo dibujo, puede ocurrir que este no se muestre dentro de la carpeta del proyecto. Esto puede ocurrir porque lo hemos guardado en otra carpeta o con un nombre parecido a los existentes. Veamos. En este momento tenemos activo el proyecto IEC6617 y dentro de él hay 2 carpetas, la de esquemas y la del panel o tablero. Dentro de cada una de ellas se encuentran los dibujos. Voy a crear un nuevo dibujo y debe tener en cuenta que este dibujo se va a crear dentro del proyecto activo, pero además dentro de la carpeta que tenga seleccionada, siempre que esta carpeta pertenezca al proyecto activo. Voy a seleccionar la carpeta del panel y haré clic en nuevo dibujo. En nombre le pondré 098. La plantilla la dejaré en blanco. Debo tener en cuenta que si el proyecto tiene una plantilla asignada dentro de sus propiedades, al momento de crear el dibujo, el programa me lanzará un mensaje de advertencia, pues los datos del membrete, que son las descripciones del proyecto, no tendrán dónde escribirse. Hacemos clic en OK y ahí está el mensaje. Me dice que no ha podido encontrar los títulos del bloque que corresponden al membrete del formato que use este proyecto. Esto también ocurre cuando usamos dibujos con membretes diferentes y no relacionamos de forma correcta las descripciones del proyecto con cada una de esos membretes. Hacemos clic en aceptar y se creará el dibujo, pero dentro de la carpeta del panel o tablero. Si la abrimos, podemos ver que dentro tenemos a nuestro dibujo 098 recién creado. Si buscara este dibujo dentro de la carpeta del proyecto, no la voy a encontrar. Voy a crear otro dibujo, pero esta vez lo voy a ubicar dentro de la carpeta de esquemas. Selecciono la carpeta de esquemas primero y luego hago clic en nuevo dibujo. Le pondré como nombre 099. Hago clic en OK, aceptaré este mensaje y se creará el nuevo dibujo. Si busco dentro de la carpeta esquemas, podré encontrar el dibujo recién creado. En esta parte de creación de dibujos, hay que tener en cuenta que estas carpetas no se crean dentro del proyecto como se hace en Windows. Estas carpetas solo se crean en el administrador de proyectos para poder organizarlas. Si voy a la carpeta de nuestro disco, donde se guardan estos dibujos, podrá ver que estas carpetas no existen y que todos los dibujos se guardan dentro de la carpeta del proyecto de forma correlativa y alfabética. Por eso no es posible crear 2 dibujos con el mismo nombre dentro del mismo proyecto. El tercer problema
tiene por objetivo explicar cómo corregir el problema que se muestra en la imagen. Los esquemas o símbolos no se dibujan entre los conductores de forma correcta. Estos son muy pequeños o se muestran muy juntos, algo que no debe ocurrir. En AutoCAD Electrical, cada proyecto y cada dibujo tienen sus propiedades. Estas las definimos desde la creación del proyecto, copiándolas de otro proyecto existente o generando propiedades propias para nuestro proyecto. Cuando creamos un dibujo dentro de un proyecto, el proyecto copia las propiedades del dibujo que fueron configurados inicialmente con el proyecto. Si lo copiamos desde otro proyecto, el programa nos sugiere, con una ventana emergente de información, cargar o copiar las propiedades del proyecto al dibujo. Y es recomendable aceptar que esta compatibilidad de propiedades se haga. Tanto el proyecto como el dibujo deben tener las mismas propiedades de dibujo. El programa funciona de esa forma, pero podemos modificarlas y esa modificación debe ser coherente o nos va a generar errores en los dibujos. En este dibujo 099 voy a dibujar un circuito de 3 fases. Haré un enfoque adecuado para verlo en tamaño normal. Ahora voy a insertar un esquema. Voy a buscar un interruptor de 3 polos y lo insertaré en este circuito. Todo es correcto, porque tanto el proyecto como el dibujo tienen un formato de dibujo coherente o semejante. Pero imagine que este dibujo o este plano tienen un formato de dibujo diferente. Para ello los voy a cambiar. Hago clic derecho sobre el plano y selecciono propiedades. Dentro de esta ventana selecciono la pestaña para modificar el formato de dibujo y aquí cambiaré de milímetros a pulgadas. Cambiaré el ancho de las fases a 4.5, el espaciamiento a 0.75 y el espacio para varios conductores a 0.5. En unidades seleccionaré pulgadas. Hacemos clic en aceptar y ahora ingresaré el mismo esquema al mismo circuito. Como puede ver, el esquema no se conecta con el circuito de forma correcta. Para corregirlo, vamos al dibujo, hacemos clic derecho, seleccionamos propiedades y luego activamos la función para comparar las configuraciones. En la ventana de comparación aparecen los 3 valores diferentes, pues tenemos la opción para mostrar las diferencias en estado activo. Estas diferencias son la distancia entre circuitos o peldaños, la distancia entre fases o ancho de la escalera y la escala, que para el proyecto es en milímetros y para el dibujo no es milímetros, por lo que aparece como una escala apagada. Como sabemos, es en pulgadas. En la parte superior de esta ventana hay 3 botones. Con el primero seleccionamos todas las configuraciones que deseamos cambiar. También podemos hacerlo de uno en uno, si no queremos seleccionar todas. Luego tenemos 2 botones. El primero es para que se mantengan las propiedades del proyecto y éstas se copien al dibujo. La segunda es lo inverso. En este caso, haremos clic en seleccionar todas y luego en aplicar las configuraciones del proyecto. Para que todo se aplique, hacemos clic en OK. Si hacemos clic derecho en el dibujo nuevamente y vamos a propiedades, en la pestaña de formato de dibujo podemos ver que los valores se han cambiado. Hacemos clic en aceptar como para refrescar el cambio. Recuerde que AutoCAD Electrical es una gran base de datos y dependiendo de la velocidad de nuestro computador, los cambios se aplicarán en la misma proporción. Volveremos a insertar el esquema en este mismo circuito a un costado. Voy a seleccionar el mismo interruptor y lo insertaré. Y como podrá notar, todo está conforme. El componente y los conductores se han unido de forma correcta. Pues bien, eso es todo en este video. Si te gustó, dale clic a la manito arriba. Si crees que este canal debe seguir creciendo,
compártelo con tus amigos en tus redes sociales o copia el enlace para enviarlo por correo. Guárdalo si quieres volver a verlo. Suscríbete si quieres seguir recibiendo más videos de este canal. Hasta el próximo video.